Jóvenes, buenas, ¿me escuchan? Sí, Buenas doctor. tardes, si se escucha. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con los temas para el tercer parcial. El siguiente tema que vamos a ver se llama, y está ubicado realmente a la anatomía del mediastino, ¿ya? Igual que el tema de tráquea, las afecciones a nivel del mediastino no son muchas y va a ser un tema corto, ¿ya? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio, ¿ya? Es un espacio que está exactamente en la porción central del tórax. Este espacio tiene límites, ¿ya? No es en todo el tórax, es justo en el centro. Y está limitado a ambos lados por las pleuras, ¿ya? El extremo superior es un poco más estrecho y su base es más amplio, que está dado por el diafragma. Un dato anatómico importante que hay que tener aquí y considerar, no olvidarse, es de que el tejido célulo-adiposo del mediastino, o sea, la grasa que hay en el mediastino, se comunica tanto arriba con la porción cervical, o sea, con la grasa que hay en el cuello, y hacia abajo se comunica con la grasa del retroperitoneo, ya con la cavidad abdominal, la parte retroperitoneo. Ese es un dato muy importante. Como vamos a ver, una enfermedad que puede ser originada justamente por este dato anatómico que se comunica la parte adiposa con el mediastino. Savington anatómicamente divide el mediastino en tres zonas. Entonces, entonces está dividido en tres zonas. Tiene una porción anterosuperior, una porción media y una porción posterior. ¿Ya? ¿Cómo se divide? ¿Cómo salen estas porciones? Se tienen que dibujar unas líneas. ¿Ya? ¿Cómo va esa línea? Va una línea que pasa por el borde anterior del corazón y la otra transcurre por el saco pericárdico posterior. Más adelante vamos a ver cómo es realmente esta división y vamos a comenzar primero por el mediastino anterosuperior. En este mediastino anterosuperior, ¿qué contiene? Está el timo, el callado de la aorta, con sus ramos principales, las venas del tronco brachicefálico y el tejido linfático. El mediastino medio principalmente está dado por el corazón, el pericardio, la tráquea, el hilio pulmonar y ganglios traqueobronquiales. Y el mediastino posterior contiene el esófago, los nervios neumogástricos, la cadena simpática, el conducto torácico, la aorta descendente, la vena ácigos, hemiácigos y ganglios paravertebrales. Principalmente, como ven, está dado principalmente por grandes vasos el mediastino posterior. Esto es lo que le decía, la forma en que se divide, según Savington, el mediastino. Todo esto es mediastino, ¿ya? Entonces, Savington lo divide en tres porciones. Una porción antero-superior, que es el mediastino antero-superior. ¿Por qué? Por una línea que transcurre por el borde anterior del corazón. Si se dan cuenta, esta línea es una línea oblicua, ¿ya?
Entonces, todo lo que está por encima de esta línea es el mediastino anterosuperior. El mediastino medio está entre la línea que transcurre por el borde anterior del corazón y por la parte posterior del saco pericárdico posterior. ¿Ya? Entonces, estas dos líneas hacen que aparezca el mediastino medio, que principalmente está ocupado por el corazón, y el mediastino posterior, ¿ya? Que está principalmente dado por los grandes vasos que hay a nivel torácico. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar estas tres porciones anatómicamente importantes para poder distinguir y dividir el mediastino. Esta es otra porción, otro punto de vista. Tenemos el mediastino superior, anterosuperior, posterior y medio, ¿ya? Por la línea que transcurre por el saco pericárdico posterior y por el borde anterior del corazón. Una vez más o menos ya entendiendo un poco la anatomía del mediastino, saber qué contiene el mediastino, vamos a ver algunas enfermedades. Específicamente vamos a ver dos enfermedades. Uno se llama síndrome mediastínico, ¿ya? ¿Qué es el síndrome mediastínico? A ver, vamos a ver. ¿Quién aquí le vamos a preguntar? Helmut Margas. ¿Está Helmut? Yarmila. Rocío Yarmila. Bueno, parece que no hay. Edward González. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Exacto, muy bien. Es el conjunto de signos y síntomas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hace este conjunto de signos y síntomas? Aquí en el síndrome mediastínico es muy importante, porque como han visto, anatómicamente dentro del mediastino hay muchas estructuras, y estructuras que son vitales para el organismo. El corazón, vaso grande, esófago, tráquea, realmente son órganos vitales que hay en el mediastino. Y justamente este síndrome se va a caracterizar por ese conjunto de signos y síntomas que se comprime por varios órganos de manera simultánea o sucesiva. ¿Ya? Muchos de estos órganos se encuentran relacionados entre sí, y como este espacio mediastínico es muy reducido, cualquier aumento de tamaño de una de estas estructuras va a causar compresión en el órgano o la estructura que está vecina. ¿Ya? Entonces, eso va a causar que se manifieste signos y síntomas del órgano que está comprimiendo. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología de este síndrome mediastínico? Puede tener su origen en forma primitiva en algún órgano, que crezca en un órgano, o puede ser en forma secundaria que pueda llegar a invadir el mediastino. ¿Ya? La mayoría de los casos, estas compresiones que hay se deben a tumoraciones. ¿Ya? Y en menos frecuencia, a algunas inflamaciones. Entonces, estas
manifestaciones se dan principalmente, no se olviden, por tumoraciones y en forma menos frecuente por alguna inflamación, ¿ya? Y en forma excepcionalmente se debe por enfisemas, algún tipo de hemorragias, ¿ya? Por algún tipo de trauma, ¿ya? Principalmente entonces por tumoración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para el síndrome mediastínico? Clínicamente va a depender mucho de la estructura que está siendo comprimida, ¿ya? O irritada de alguna forma. Algo general que se da en cualquier estructura que está siendo comprimida por el síndrome mediastínico es el dolor, que es un dolor retroesternal o medio dorsal. Eso es lo primero que refiere el paciente. Dolor, tengo un dolor detrás de mi esternón, ¿ya? O siente algún tipo de opresión que con el paso del tiempo se llega a ser intolerable, ¿ya? Entonces, estos signos, síntomas son generales, pero son los que se presentan en toda compresión del mediastino, cualquier estructura del mediastino. Miren, como le digo, es muy floreada la sintomatología que puede presentar el paciente y mucho depende de la estructura que está siendo comprimida. Por ejemplo, si la compresión es a nivel traqueobronquial, va a aparecer la disnea, ¿ya? O sea, la sensación de falta de aire. Y que con el tiempo se puede volver a hacer mucho más acentuada, incluso hay tiraje, cornaje, y en las noches ya el paciente siente que ya tiene crisis mucho más fuerte de disnea, ¿ya? O también puede presentar una tos que no cede con nada, que es una tos coqueluchosa, ¿ya? Refiriendo a la coqueluche, que es una tos que no para con nada. Puede aparecer hemoptisis o expectoración abundante. Mayormente, el síntoma va a ir relacionado con la estructura que está siendo comprimida, ¿ya? Si hay compromiso venoso, ¿qué puede aparecer? Puede haber cefaleas, ¿ya? Puede haber zumbido en los oídos, vértigo, un aumento del diámetro cervical, una ingurgitación yugular, como es la distensión de las venas yugulares, ¿ya? Que desaparece o se modifica con la expiración, ¿ya? Entonces, como están viendo, depende mucho de la estructura que está siendo comprimida. Puede ser en forma individual, compromiso venoso al principio, pero después puede pasar de venoso a traqueobronquial, que está comprimiendo las dos estructuras. Entonces, aparte de la cefalea, de la ingurgitación yugular, el paciente puede comenzar con tos, con disnea, y poco a poco ir complicándose más de acuerdo a la compresión en el mediastino. Si la compresión a nivel venosa persiste y todo, ya aparece pues signos y síntomas de insuficiencia de irrigación y oxigenación, como son cianosis de piel, mucosa, en cara, cuello, miembros superiores, hay hemorragias subconjuntivales o conjuntivales, ¿ya? O un aumento en circunferencia cervical por edema, que se conoce como el nombre de esclavina, ¿ya? Porque la compresión que hay a nivel vascular, a nivel de mediastino, hace de que la sangre se quede, retenga la presión a nivel facial, e incluso porque no se puede drenar bien el drenaje venoso, puede aparecer el paciente con exoftalmos. ¿Qué quiere decir exoftalmos? Que los ojos van a estar protuidos hacia afuera y
la lengua se le va a crecer. ¿Ya? Eso estamos viendo, obstrucción venosa del tronco brachiocefálico, o sea, del tronco brachiocefálico hacia arriba. Y si la obstrucción venosa es a nivel de la cava inferior, va a simular mucho una hepatopatía. ¿Ya? ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer ascitis, va a aparecer el hígado aumentado de tamaño, como la hepatomegalia. El edema, en vez de presentarse a nivel facial, aquí el edema va a estar en miembros inferiores, puede haber circulación colateral, que es el signo de la cabeza de medusa, por algunas venas que van a estar dilatadas a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y obviamente después pueden aparecer complicaciones mucho más complejas, como es la ictericia por una insuficiencia hepática. Entonces, como están viendo, las sintomatología, los signos que se pueden encontrar en estos pacientes con síndrome mediastínico pueden variar muchísimo, ¿ya? Son muchos. Pero ¿cuál es el síntoma y signo principal que refiere el paciente? Dolor retroesternal o opresión retroesternal, ¿ya? Esa es la primera molestia que refiere el paciente, ¿no? Y que ustedes tienen que identificar. Y si aparecen todos estos signos y síntomas, van a ir relacionados para sospechar qué estructuras están siendo comprometidas. Si hay compromiso del conducto torácico, va a haber un derrame pleural. Ese derrame pleural, en vez de agua, como vimos en el derrame pleural, principalmente va a estar dado por el quilo, ¿ya? Que es un quilo abundante, ¿ya? Que es el líquido linfático, que se denomina quilo, ¿ya? Así es su otro nombre, el líquido linfático. Y mayormente es principalmente del lado derecho, ¿ya? Por gravedad va a ir a la parte inferior, ¿ya? Y si aparece ya en el lado izquierdo, quiere decir de que el compromiso, la obstrucción del conducto linfático ya es mucho la compresión. Si hay compromiso esofágico, es la disfagia, ¿no? La disfagia, que es la dificultad para poder hacer progresar los alimentos, comienza inicialmente con los sólidos, después termina ya incluso con los líquidos en una forma avanzada. ¿Ya? Entonces, con el síndrome mediastínico, resumiendo, principalmente el paciente viene a la consulta con dolor retroesternal. ¿Ya? No se olviden, no todo dolor retroesternal es síndrome mediastínico, no se vayan a confundir. Solamente que el síndrome mediastínico lo podemos sospechar con el dolor de inicio, dolor retroesternal, y la manifestación de cualquiera de estos síntomas que hemos mencionado, que son muchos. ¿Ya? Entonces, recalcarle solamente eso. Antes de pasar a la otra patología, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cualquier duda, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Hola, hola. Ah, ¿Cuál es el tratamiento para este síndrome? Muy buena tu pregunta. Entonces, es muy importante, una vez diagnosticado, saber la causa, ¿no? La causa, como hemos dicho, la principal causa de obstrucción son por tumores, ¿ya? Por ejemplo, tumoraciones que aparecen en la tráquea, tumoraciones que aparecen en el timo, alguna tumoración que sale a nivel vascular. Entonces, para el diagnóstico tenemos que hacer
Radiográficamente es una de las cosas que no se ve mucho, no sirve mucho radiológica. Tenemos que acudir a la tomografía, ¿ya? Entonces, sacamos una tomografía computarizada de tórax, vemos a nivel del mediastino la masa ocupante y el siguiente paso es identificar de qué órgano está saliendo esa tumoración. Entonces, la resolución de esta enfermedad es quirúrgica, ¿ya? Tenemos que entrar a hacer una toracotomía para poder ingresar al mediastino y poder resecar lo que es la tumoración. Estamos hablando en el caso de que sea tumoral, ¿ya? Pero si la causa no es tumoral y es una inflamación, el tratamiento con algún tipo de antiinflamatorios o antibióticos cede el cuadro, ¿ya? No se olviden que la principal causa del síndrome mediastínico son las tumoraciones seguido por algún proceso inflamatorio, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, ¿ya? Entonces, ténganlo, grábenlo en su cabeza, dolor retroesternal, tengo que descartar un síndrome mediastino, ¿ya? Dolor retroesternal con la manifestación de cualquiera de estos signos y síntomas que hemos mencionado, hay que descartar un síndrome mediastino, ¿ya? Por ejemplo, una simple vinagrera que decimos, que es el reflujo gastroesofágico, puede dar un dolor retroesternal, ¿no? Pero ya que te mencione de que siente como que algo le arde, ya descartamos un síndrome mediastínico, ¿no? Nos quedamos de que simplemente es un reflujo gastroesofágico. Pero si dice que siente dolor, opresión y que se le hincha la cara, no, pues tenemos que sospechar un síndrome mediastínico. O que le sintió dolor o presión al principio y después se le edematizaron las piernas, tenemos que sospechar en origen a nivel mediástico, ¿ya? Perfecto, vamos a pasar entonces a la otra de la enfermedad que aparece a nivel del mediastino, que es la mediastinitis aguda, ¿ya? Mediastinitis, como siempre su terminología, itis significa inflamación, ¿ya? Todo término que vean ustedes que terminen itis es inflamación, que va mayormente al final de la palabra, del lugar donde se está inflamando, es mediastino, inflamación del mediastino, ¿ya? He aquí la importancia de lo que le dije al principio, que anatómicamente el mediastino, su tejido adiposo celulograso, comparte y comunica con la parte cervical y con el retroperitoneo, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier proceso infeccioso a nivel del cuello o del retroperitoneo puede, a través del tejido graso, llegar al mediastino, ¿ya? En la mayoría de las veces, cuando hablamos de mediastinitis, estamos hablando de un proceso infeccioso, ¿ya? Y desde ahora le digo, proceso infeccioso en el mediastino, estamos hablando de un proceso infeccioso severo, ¿ya? De aquí la importancia de que cualquier infección a nivel cervical y retroperitoneal tiene que ser tratada en forma oportuna. Porque si esa infección que está en el cuello o en el retroperitoneo pasa al mediastino, como vamos a ver, estamos hablando de una morbimortalidad sumamente elevada, ¿ya? ¿Cuál es la etiología? La etiología puede ser directamente que es el proceso infeccioso, la inflamación,
comienza a nivel torácico o, como le dije, en forma extratorácica. ¿Ya? Las más frecuentes son de origen torácico y mayormente se deben a perforación en el esófago o a nivel tráqueo-bronquial. También puede aparecer por procedimientos que son procedimientos quirúrgicos en el corazón, esófago y tipo. Por algún proceso tuberculoso en la columna vertebral también puede formarse un absceso piógeno en pacientes tuberculosos. ¿Ya? De la columna vertebral se puede formar un absceso piógeno, ¿ya? Y puede producir una mediastinitis. Las causas extratorácicas son un poco menos frecuentes, pero mayormente está dado por la infección orofaringea. ¿Ya? Si la infección orofaringea llega a producir mediastinitis, estamos hablando de una mediastinitis necrotizante descendente. ¿Ya? Imagínense jóvenes, y esto lo van a ver mucho en su vida profesional, una caries a nivel molar, dental, que no sea curada en forma oportuna, el siguiente paso es un absceso dentario. Si ese paciente, ese absceso dentario, no es tratado oportunamente, esa infección va descendiendo hacia el cuello. Si no recibe tratamiento oportuno, esa infección del cuello puede pasar hasta el mediastino. ¿Ya? Y esto es lo más frecuente que vemos nosotros en nuestro medio. ¿Por qué? Porque el acceso a postas, a atención médica, odontógena y la salud oral que hay en nuestra población, hay mucho absceso dentario. ¿Ya? Y sobre todo en este tiempo de pandemia hemos visto que la gente se ha aguantado, pero hasta más no poder, obviamente por el miedo de contagio, y han llegado con abscesos odontógenos sumamente avanzados. ¿Ya? Afortunadamente se ha podido controlar que ha llegado hasta el cuello y no ha llegado hasta el mediastino. ¿Ya? Pero el objetivo fundamental de un absceso odontógeno es de que no se pase al cuello y principalmente que del cuello pase hacia el mediastino. ¿Ya? Otra etiología extratorácica es la infección pancreática. ¿Ya? Una pancreatitis aguda que se infecta puede llegar a producir una mediastinitis aguda. ¿Ya? Por eso, ojo, en nuestra población la pancreatitis aguda es frecuente, porque en nuestra población la presencia de cálculos biliares es bien prevalente en nuestro medio. ¿Ya? Muchos pacientes aquejan de cólicos biliares de origen litiáceo, ¿ya? Que al final se complican con pancreatitis y esta pueden producir una mediastinitis aguda. ¿Cuál es el diagnóstico? Clínicamente, ¿qué vemos en un paciente con una mediastinitis? Como toda infección, ¿ya? Va a presentar fiebre. Y el síntoma característico del mediastino es dolor retroesternal, ¿ya? Un paciente con fiebre y dolor retroesternal, tenemos que pensar en una mediastinitis, ¿ya? Puede aparecer síntomas un poco menos inespecíficos del mediastino, como son náuseas, puede aparecer disfagia, trismo, que es que no permite la apertura bucal, y postración, ¿ya? Y a medida que pasa
las horas, puede existir signos de shock séptico. La infección en el mediastino, una vez se instaura, lleva al paciente en shock séptico severo en cuestión de horas. Por eso es muy importante evitar que la infección llegue al mediastino. ¿Ya? Puede aparecer enfisema subcutáneo, taquicardia, hipotensión, derrame pleurales de un lado, de los dos lados, empiema pleural. Puede haber un derrame pericárdico, sobre todo producido por pus, que es conocido con el nombre de biopericardio. ¿Ya? Entonces, miren, y si vemos todos estos, son manifestaciones severas de una infección, pero terrible. ¿Ya? Si el paciente viene con dolor retroesternal, con fiebre, y dice de que tuvo un esfuerzo de tos o de vómito con mucha fuerza, podemos sospechar de que ha habido una perforación de esófago, ¿ya? Que ha producido una mediastinitis. Normalmente, miren, para que se establezca la mediastinitis, no necesita más de 36 horas, ¿ya? Para instalarse el proceso infeccioso. En 36 horas, el proceso infeccioso, de 15 a 36 horas, el proceso infeccioso en el mediastino está totalmente instaurado. Pero lamentablemente tenemos nuestra población que para ir al médico tarda más de 3 días, cuando ya está el proceso infeccioso totalmente instaurado y el proceso séptico está avanzado. Podemos sacar una radiografía, ¿ya? ¿Qué nos va a mostrar la radiografía? Nos va a mostrar un mediastino ensanchado. A veces, aire en el mediastino con un nivel hidroaéreo. ¿Ya? Si sacamos una radiografía, aquí sí nos va a ayudar en algo, sí, nos ayuda, no como el síndrome mediastínico, ¿ya? De que preferiblemente era hacer tomografía. Aquí sí nos ayuda con un mediastino ensanchado. Tiene que ser, no se olviden, y recalcarles, una radiografía de tórax AP, de frente, ¿ya? Antero-posterior, no una PA, posterior-anterior. Tiene que ser de frente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos puede mostrar? Mediastino ensanchado, neumomediastino. ¿Por qué aire en el mediastino? Porque las bacterias producen gas. Entonces, esa presencia de gas, de airecito, nos puede hacer sospechar de que hay un proceso infeccioso o la presencia de un nivel hidroaéreo. ¿Ya? Estas son las radiografías. Miren, este es un mediastino prácticamente rectilíneo, no hay figura, totalmente ensanchado. Igual acá, miren, totalmente ensanchado el mediastino, que nos hace sospechar de que algo está pasando en ese mediastino. Mandatorio, tenemos que hacer una tomografía, ¿ya? Nos da imágenes mucho más claras del mediastino, preciso, y sobre todo nos ayuda para poder identificar la causa y poder planificar el acceso quirúrgico para drenar esa infección. ¿Ya? Si sospechamos que fue por alguna perforación de traqueobronquial o esofágica, podemos utilizar algún tipo de contraste hidrosoluble, ya sea por ingestión o instalación, y nos va a ayudar a ubicar la perforación para poder entrar a reparar. ¿Ya? Tomográficamente entonces, ¿ya? Toda esta parte de aquí, miren, toda esta parte de aquí, no debería existir. En mediastino tendríamos que observar a este corte únicamente el corazón. Pero ven el corazón, en su alrededor hay un contenido, ¿ya?
que en este caso es la presencia de líquido, que lo más probable sea pus. Todos los laboratorios que se puede realizar netamente van a dar con un proceso infeccioso, ¿ya? Nos va a revelar leucocitosis, PCR aumentada. Si es que hay un derrame pleural y mandamos a hacer un citoquímico, el pH bajo, glicemia baja, el azúcar bajo, LDH alta, ¿ya? Netamente de un proceso infeccioso. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento hay que investigar cuál fue la causa, si fue directamente torácica por alguna perforación, alguna infección, que es importante saber para poder encararlo. Ni bien diagnosticamos la mediastinitis, tenemos que utilizar antibióticos en forma empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Que no sabemos qué bacteria es la que está causando, pero sospechamos de acuerdo a la frecuencia, tenemos que utilizar un tratamiento de triple esquema, ¿ya? Es muy importante utilizar un triple esquema para poder matar todo tipo de bacterias. ¿Qué utilizamos? Utilizamos penicilinas. Con las penicilinas vamos a matar bacterias gram positivas. Utilizamos gentamicina más, con esto matamos gram negativas, y utilizamos el metronidazol, con esto matamos las bacterias anaeróbicas. Es decir, que con este triple esquema de antibióticos estamos matando cualquiera de los tres tipos de bacterias que pueden haber, ¿ya? ¿Cómo podemos saber qué tipo de bacteria es la que está causando la infección? Únicamente con un cultivo, ¿ya? Tendríamos que hacer algún tipo de punción al mediastino, sacar, enviar, pero no se olviden que el cultivo tarda 48 a 72 horas, pero hasta que tengamos el resultado, tenemos que utilizar sí o sí antibióticos en forma empírica. Ya cuando salga el resultado, nos diga qué bacteria es y qué antibióticos podemos utilizar, ahí vemos si mantenemos el triple esquema o alguno de estos cambiamos porque la bacteria puede ser resistente. No se olviden, mediastino sí o sí tiene que ser con triple esquema antibiótico. Antibióticos de amplio espectro. Se está por cortar el Zoom. Por favor, le voy a enviar nuevamente al grupo el otro link, por favor, para que se conecten. Necesito hablar con ustedes otro temita más, por favor. Ya, nos vemos ahí, por favor. Gracias, doctor. Jóvenes, vamos a continuar. Terminando con el tratamiento de la mediastinitis, la infección que aparece a nivel mediastínico, muy importantes son el tema antibiótico, para ir controlando de alguna forma la infección. Pero el tratamiento no termina ahí, ¿ya? Tenemos que empezar los antibióticos, pero es imperante, ¿ya? Sí o sí, si hay un proceso infeccioso, tenemos que entrar a cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Primeramente, si el proceso comenzó por un absceso odontógeno, tenemos que ir y sacar ese diente que está cariado, limpiar la pus, hacer un drenaje del espacio cervical, ¿ya? Y recién poder ingresar al mediastino. Si la perforación es en esófago, tráquea, bronquios, tenemos que comenzar con la reparación
del lugar de origen de la perforación y ya nos abocamos directamente al manejo del espacio mediastínico. ¿Ya? No se olviden, muy importante identificar la causa que ha producido la mediastinitis, tratarla, resolverla, y ya nos quedamos con la infección en el mediastino. Entonces, el mediastínico, cuando ya está a nivel del mediastino, lo que tenemos que hacer es lavar todos los espacios del mediastino, ¿ya? Todas las porciones, antero, superior, medio y posterior, ¿ya? Es la única forma, y dejar sus drenajes. Una vez instaurada el proceso infeccioso de mediastinitis, la morbimortalidad varía del 40 al 70%. Imagínense, es alto. Por eso el mensaje es evitar que el proceso infeccioso llegue al mediastino. Y tratar de identificar, si es una perforación, por ejemplo, de esófago, de tráquea bronquial, tratar de hacer el diagnóstico lo más rápido posible y resolverlo, ¿ya? Porque una vez instaurada el proceso infeccioso en mediastino, la morimortalidad llega del 40 al 70%, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si diagnosticamos que es una mediastinitis, tenemos que entrar a hacer cirugía. Sí o sí tenemos que entrar, lavar, reparar la perforación que ha habido, si es torácica, repararla, si es extratorácica, igual ver si no un absceso odontógeno, si fue por una pancreatitis, entrar y drenar también la infección pancreática y lavar el espacio mediastino. Y sí o sí, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Preguntas de la mediastinitis aguda, jóvenes, que tengan, que le haya quedado alguna duda. ¿Nadie? ¿Está el representante del curso? Sí, doctor, estoy aquí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces con esto vamos a terminar el tema del mediastino. ¿Ya? Como ven, es un tema corto, es parte del tercer parcial. Nos quedaría un tema más para el tercer parcial, que es pulmón, ¿ya? Para que vayan revisando un poquito, que en las próximas clases los vamos a llevar. Con esos 3 temas tendríamos nuestro temario para el tercer parcial. Ahora, quiero que nos pongamos de acuerdo, mi estimado, para ver el tema de las prácticas, ¿ya? Si no sé si han visto las noticias, todo eso, estaban ya queriendo en forma oficial que en las universidades se lleva ya en forma semipresencial o presencial las clases prácticas. No sé qué le han dicho. No nos han dicho nada por ir a los hospitales ni nada, como le digo, lo único práctico que estamos haciendo son hacer defensa, como estamos haciendo en traumatología o en neurología. Nada, pero no nos han dicho nada de ir a los hospitales todavía. Sí, esto vi, no sé si vieron en la noticia a nivel nacional, ¿no? Obviamente lo dejaban a consideración como cada universidad es autónoma para que puedan sacar sus propios comunicados y justamente velando, ¿no? O sea, cirugía de tórax, pues es cirugía, es práctica, ¿no? Tenemos que de alguna forma
poder hacer algo. Ya, podemos, ¿qué es lo que hacíamos antes? Iban a quirófano, iban a la visita médica, al servicio de cirugía, y obviamente vamos a hacer ya los trabajos de investigaciones y las maquetas. Comenzaremos con el tema de las maquetas. La anterior vez me pasaste unos grupos, ¿no ves? Son 10 grupos, de a 10. Faltan Sí. 20 personas, porque yo tengo en mi lista 120. ¿Ya? 120. Entonces, por favor, los que están sin grupo, para que se puedan añadir a los 10 grupos, no hagamos más grupos, que se añadan algunos de los grupos, los que faltan, y necesito que empiecen a hacer ya sus maquetas. Ya, justamente ahorita yo le daré algunos tips para que puedan hacer sus maquetas. ¿Qué es lo que se necesita para las maquetas? Lo principal es la estructura ósea. Ya, es muy importante la estructura ósea, que lo hagan lo más parecido al tórax. ¿Ya? Un ejemplo solamente, un ejemplo, no es necesario que lo hagan así. Algunos lo hacían de yeso, otros incluso se consiguieron un tórax de perro, ¿ya? Y porque necesitamos tener los espacios intercostales que se puedan palpar. Y encima de la estructura ósea que se tiene hecho, ya sea con yeso, con lo que ustedes vean conveniente, que sea durito, le ponían goma eva, los planos, ¿no? Ponían una goma eva roja que significaba el plano muscular, otra goma eva que significaba el tejido graso, otros utilizaban esponjita y otra goma eva que representaba la piel. ¿Ya? Entonces, eso yo se lo voy a dejar a criterio de ustedes para que empiecen a trabajarlo, puedan ir haciéndolos, porque necesitamos para poder hacer, por lo menos quiero hacer 2 procedimientos quirúrgicos que son la punción pleural y la colocación de tubo de tórax. ¿Qué dicen, joven? Está bien, doctor. Debería estar empezando a trabajar, ¿no? Parece bien, doctor. Ya. ¿Desde Entonces, cuándo empezarían las prácticas, doctor? ya, me gustaría que comencemos yo le hago en el transcurso de la semana, y si pueden hablar igual con la universidad, a ver qué nos dicen. La macana es que vía rectoral, lo último que nos enviaron fue hace 3 meses, de que estaban suspendidas las prácticas, ¿no? Las prácticas presenciales. He visto a algunos de sus compañeros, sobre todo de 5º año, que han estado por el hospital, han ido con sus medidas de bioseguridad, y la cosa es ir de a poquito, pues, ¿no? Si van de a poco, hay menos riesgo, ¿no? Me gustaría que por lo menos puedan asistir a las visitas médicas. Doctor, yo digo que sí se podría porque ya hemos terminado una práctica con el doctor Wunder, que es ir a inmunizar y ahí a sede. Y si estuvimos ahí en contacto, digamos, yo pienso que sí se puede, digamos, hacer ese tipo de práctica con usted que dice que ir a las visitas y todo eso. Claro, lo haríamos con un número bien reducido. Por ejemplo, la visita médica podrían ir a 5, ¿ya? Y a quirófano podrían ir de a 2, ¿no? Y así poder ir avanzando algo, ¿no? ¿Qué les parece? Yo les confirmaría el horario. Mayormente, nosotros pasamos con los cirujanos, con todo el equipo, la visita médica en la mañana. No, ¿ya? Pero, es mi internet. ¿ya? Entonces, La voy a comprar, pasamos... Silencio, por favor, Matito. Entonces Ay. pasamos en la mañana y ya está ocupado, no hay espacio. Tendría que ser en la tarde, tipo 2, 3 de la tarde. No sé si tienen ustedes alguna actividad a esa hora.
de 2 a 3. A veces tenemos clases, doctor. ¿Qué días tienen clase? Para que más o menos yo vaya viendo, pues. Eso después yo le puedo mandar a usted bien las clases, porque algunos algunos docentes han movido los horarios. Entonces pasamos a veces clases a las 6 o a las 4. Ya. Mayormente se pasa así la visita de la tarde, tipo 2, más o menos esa hora. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la hora que yo vea, me voy a comunicar contigo y coordinamos, pues, ¿ya? Para que puedan asistir. No van a ir todos, obviamente, van a ir de a 5, ¿ya? Solamente de a 5. Y para quirófano van a ir solamente de a 2, ¿ya? Esto del quirófano no hay un horario, ¿ya? Depende de la hora que se programe la cirugía por comenzar. Yo les diría, ya va a comenzar la cirugía, en tantos minutos, vénganse. ¿Ya? Entonces, como solamente van a ir 2 personas, para que estén atentos, y así en el grupo vamos a ir ya comunicando, ¿le parece? No sé qué dice. Sí, doctor, está bien. Ya. Quedemos una fecha para el tema de las maquetas. ¿Ya? A mí me gustaría mucho de que ya para terminando la segunda semana de septiembre ya estén las maquetas. ¿Les parece el tiempo? Prácticamente sería un mes que tienen para hacerlo. Sí, doctor, estaría bien. Doctora, una pregunta. ¿Solo usted quiere la parte del tórax humano? Sí, tórax. Ya no me importa la parte de adentro, corazón, que obviamente si pueden poner alguna cosita, no hay problema. Lo que sí, a mí me interesa es la parte ósea, que sea así, tal cual, lo más anatómica posible que sea. ¿Ya? Y ya las otras capas de piel, tejido celular subcutáneo, músculo, si la ponen con gomita eva, con esponja, no hay problema. Porque vamos a cortar, perforar, y eso tiene que estar cambiándose a cada rato, ¿ya? Para cada procedimiento sea fácil poder cambiarlo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Qué le parece la fecha? ¿Ya? Para que quedemos, ¿ya? Terminando la segunda semana de septiembre, ya poder comenzar con las maquetas. Las tengan listas. Sí, doctor. Y ya. Muy bien, entonces al encargado, para que le haga conocer los 10 grupos que hay, y los que faltan puedan ir ingresando. Esos 10 grupos son para las maquetas, y tal cual vamos a pasar las prácticas con las maquetas. ¿Ya? Listo, Perfecto, doctor. doctor. Ya. Quedamos así, entonces yo le aviso para que vayamos a las visitas y a las cirugías. ¿Ya? Listo, mi estimado. Quedamos así entonces, ¿ya? Ok, doctor. Gracias. No, ayudan a repartir.